Para comenzar, para dar el play de honor en esta primera sala, estamos en el workshop de sistemas informáticos e indicadores de mantenimiento, donde estará el ingeniero Diego Galar hablándonos sobre el tema del mantenimiento en el marco de la industria 4.0 como el IA, temas que están muy de moda hoy en día y que están marcando el norte para muchas empresas hoy en día que están intentando pasar una valla tecnológica, una valla incluso también hasta de inversión, porque esto no es un tema sencillo, tanto como cultural también, es un cambio de chip, como le decimos a algunos, para entender que el mundo ha cambiado y que nosotros si no nos adaptamos a él, nos vamos a quedar preparados por un mundo que ya no existe. Nuestro ponente es profesor del tema de monitoreo de la condición en la División de Operación y Mantenimiento de Ingeniería, Suecia. Esta es la sala Confiabilidad y dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Galar, por favor. Lo primero, muchísimas gracias, Víctor, y demás organizadores por la invitación. Ha sido un placer para mí estar en estos últimos años unas cuantas veces con vosotros en persona y para mí es un placer siempre colaborar con IPMAN y poder tener la oportunidad de ver cómo los magníficos profesionales del mantenimiento en Perú son cada día más, mejor capacitados y, como decía Víctor, para mí un placer y un honor poder contribuir desde la esfera internacional a esta capacitación. Aquí yo ahora en este momento estoy en España, es la 1 de la mañana, aún no me he dormido, pero bueno, me van a perdonar, no creo que no estoy suficientemente despierto. Bueno, hoy tengo el gusto de explicarles a ustedes cómo la inteligencia artificial está marcando, como decía el moderador, el impasse del mantenimiento. Inteligencia artificial es algo que llevamos muchos años trabajando. La inteligencia artificial se trata de una serie de habilidades computacionales de cara a automatizar tareas. Esto es muy importante. Llevamos muchos años trabajando con técnicas de machine learning y eso no es nuevo. Las técnicas de machine learning han estado ahí durante muchos años, pero sí que ahora estamos entrando en inteligencia artificial en el plano industrial. Y esto es muy diferente porque la inteligencia artificial, si bien no es nueva, la inteligencia artificial en la industria sí que es nueva. La inteligencia artificial como el Industrial AI, como conjunto de herramientas específico que da valor al tema industrial y en particular al tema de mantenimiento a través de servicios como diagnosis y prognosis, sí que es totalmente nuevo. De hecho, el Industrial AI viene a un mundo que está dominado por la cuarta revolución industrial, donde tenemos sensores desplegados en las máquinas de una manera brutal y esto hace que la inteligencia artificial en la industria sea perfecta. Sea perfecta porque tenemos algoritmos mucho más asequibles, computadoras mucho más potentes y además estamos adoptando el machine learning en la industria porque, como decía el moderador, ha habido un cambio de paradigma. Es cierto que no es nuevo el generar modelos y el generar conocimiento a través de modelos. Eso es un tema que no es nuevo. Llevamos muchos años haciendo modelos, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, etcétera. Lo que no hemos sido capaces es de extrapolarlo a toda la industria. De hecho, me van a permitir que diga que el 2020, el año 2020, hemos fallado en una cosa. Esperábamos que el 2020 iba a ser un año redondo. Nadie esperaba el coronavirus, nadie esperaba muchas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta que casi todos los proyectos que hay en el 2020 son proyectos que son pilot cases, demostradores, pruebas de concepto. No hemos llegado a extrapolar, a popular el conocimiento de la inteligencia artificial a toda la industria. ¿Y qué cubre la Industrial AI? Lo que es la inteligencia artificial en la industria. Cubre todo el ciclo de vida del activo. Cubre el ciclo de vida del activo desde el diseño y fabricación hasta la etapa de disposal. Es decir, el ciclo de vida de la inteligencia artificial en la industria no solo cubre la fase de operación y mantenimiento, cubre todas las fases, pero con una mención especial. Nos tiene que ayudar a predecir. El talón de Aquiles de la inteligencia artificial es la predicción. Si somos buenos prediciendo,
seremos buenos utilizando la inteligencia artificial. De hecho, ¿qué es lo que nosotros utilizamos la inteligencia artificial a diario? En Amazon, en Google, en Facebook, pues porque predice qué es lo que vamos a comprar, anticipa nuestro cumpleaños, predice los gustos nuestros, deberíamos comprar este coche, deberíamos comprar este libro, quizá deberíamos ir a ver esta obra de teatro. En el mundo industrial es exactamente lo mismo, pero los elementos es la flota de máquinas, flota de locomotoras, flota minera, toda esa flota. ¿Y qué servicios vamos a dar? Los servicios a la flota, servicios de soporte logístico integrado, servicios RAMS, servicios de prognosis, servicios de diagnosis, servicios de mantenimiento predictivo. A la hora de la verdad, lo que estamos trabajando es con el mismo tipo de servicios, pero con diferentes elementos. ¿Cuál es una diferencia fundamental? En el mundo del consumismo, lo que estamos trabajando es en general con información producida por humanos. Fotos, texto, Facebook, Twitter. En el mundo industrial no. En el mundo industrial trabajamos con información producida por sensores. ¿Eso qué quiere decir? Que la información es mucho más amplia en cantidad, pero menos rica en calidad. Es decir, tenemos muchos más datos, pero menos información. A la hora de la verdad tenemos que tener en cuenta que los servicios demandados son los mismos. Segmentación, predicción, profiling de clientes, etcétera. En el mundo industrial es predicción, es gestión de flota, es lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que los generadores de datos y la ingesta de datos es totalmente diferente. ¿Dónde se realiza toda esta inteligencia artificial? Eso es importante. Llevamos muchos años pensando que todo había que hacerlo en la nube. La nube no es la solución. De hecho, es una solución mala últimamente. ¿Por qué? Porque últimamente hemos llegado a la conclusión que tener un sistema totalmente centralizado, donde yo envío todo a la nube, exige que yo tenga un gran gasto de energía y un gran gasto de ancho de banda. Yo no me puedo permitir tener sensores que están leyendo continuamente los datos en bruto y enviándolos a la nube, porque eso es ancho de banda y es energía. Sin embargo, puedo tener una especie de mixto, que es lo que nos llamamos computación en nube, llamamos computación de niebla, fog computing, y es cuando nosotros tenemos más o menos, pues algunos de los activos conectados a la nube y otros tienen inteligencia embebida. Inteligencia embebida, es decir, procesan en Edge y lo que hacen es básicamente son elementos autónomos. Algunos de ellos computan en la nube, algunos de ellos son totalmente autónomos. Y el sistema más distribuido es el sistema en el cual todos los elementos son autónomos. Es decir, todos los elementos tienen su inteligencia embebida, se comunican entre ellos, pero no computan nada en la nube. Con lo cual, toman decisiones de manera autónoma. Honestamente, la tendencia ahora en mantenimiento es ir hacia modelos descentralizados. Modelos descentralizados, ¿por qué? Porque realmente los global suppliers están embebiendo inteligencia en cada elemento. La energía es cara, no podemos cablear ni poner baterías en todos los sitios y el ancho de banda también es caro, con lo cual la computación en la nube es mucho más cara. Si ustedes computan en la nube, Amazon o Huawei les va a cargar un dinero por megabyte o terabyte que computan, con lo cual eso es muy caro. Por lo tanto, la tendencia de Gartner es muy clara. Estamos tendiendo hacia un edge computing clarísimo, mientras el cloud computing va bajando. Es decir, en pocas palabras, la tendencia es que los activos son cada vez más inteligentes de manera individual y cada vez menos se conectan a una inteligencia tipo nube en la cual depositan todos los datos. Es decir, vamos hacia agentes tipo Edge, que lo que hacen básicamente es, en vez de transmitir todo hacia la nube como hacíamos antes nosotros teníamos todos los activos, todos los camiones de la mina, todos los excavadoras, todos los trenes, toda la maquinaria y mandábamos todo a la nube. Ahora no, ahora la nube no es el proveedor de servicios como era antes, que la nube era como un repositorio donde mandábamos todo, generábamos los servicios y devolvíamos a la nube. Ahora no, ahora lo que hacemos es cada individuo tiene su inteligencia y desarrolla su propio modelo. Cada modelo que desarrolla es mandado a la nube. La nube coge los modelos y dice, este modelo es bueno, este es malo, este es bueno. Si hay un modelo muy bueno, lo que hace es el mejor modelo, lo hago popular a toda la flota. En pocas palabras, la nube ya no transmitimos los datos, lo que transmitimos es los modelos. Y los modelos son los que la nube selecciona el mejor y lo copia a todos los activos. De esa manera,
lo que estamos es racionalizando la energía y el ancho de banda muchísimo. ¿Y qué tipo de computación puedo hacer en local, en lo que llamamos en Edge, no en la nube? Pues en local podemos hacer muchos tipos de computación, pero lo más eficiente, cuando ustedes hacen un preprocesado de señal, cuando ustedes hacen una extracción de características, una detección de anomalías, todas esas cosas que no tienen valor añadido, ustedes las pueden hacer en el Edge porque eso no tiene un valor añadido. Entonces ustedes las hacen en el Edge, el preprocesado, la limpieza de datos, la detección de anomalías, la extracción de características, y eso ya lo han ahorrado ustedes de computación en la nube. Con lo cual, la computación en Edge es cada vez más popular. De hecho, como les decía, lo que es más común es que nosotros, cada uno de los activos que tengamos, por ejemplo, si tenemos una serie de camiones mineros, cada uno va a tener una inteligencia embebida y va a desarrollar su propio modelo y entrenar su propio modelo con los datos que está cogiendo de campo. Esos datos que está cogiendo de campo van a hacer que el modelo sea mejor o peor. Yo lo que hago es compartir ese modelo en la nube y la nube seleccionará cuál de los modelos es el óptimo y lo pondrá en todos los camiones. Eso es ahora en este momento lo que estamos hablando a nivel más avanzado de computación en Edge y multiagente. ¿Qué es lo que pretendemos con Industrial AI? Me van a permitir, con Industrial AI lo que pretendemos es servitizar, es decir, maintenance as a service, mantenimiento como un servicio, y la Industrial AI es el enabling technology que viene a servitizar. Y por lo tanto, lo que viene es a eliminar ese gap que tenemos entre los data scientists, los analíticos de datos y la gente de operación y mantenimiento. De hecho, tenemos que tener en cuenta que el éxito de la inteligencia artificial en mantenimiento pasa por una colaboración estrecha entre los data scientists y lo que es la gente de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si ponemos data scientists a trabajar sobre los datos sin ningún tipo de colaboración por parte de los ingenieros de mantenimiento, estos data scientists lo que pasan es más del 80% solo limpiando y preprocesando los datos. Es decir, lo que tenemos es una pérdida de tiempo brutal. Y lo que me preocupa es que en estos momentos estamos teniendo, honestamente, una madurez en la inteligencia artificial por debajo de las expectativas que teníamos hace unos años. De hecho, en la industria podemos decir que en general tenemos unos detectores de anomalías bastante buenos, una predicción de fallos relativamente buena, pero no estamos trabajando con deep learning en absoluto. Es decir, no estamos trayendo a lo que es la analítica todos los datos posibles. De hecho, tenemos un problema, y es que muchas veces la complejidad del modelo no es alta, con lo cual el modelo no puede trabajar con todos los datos de la realidad. Básicamente, si ustedes están trabajando con una máquina que ha sido construida en Japón y algunos de los repuestos en Estados Unidos, ustedes no están trabajando con toda la cadena logística de esa máquina cuando hacen un análisis de causa-raíz, y a lo mejor el problema está en un repuesto que se ha fabricado en Estados Unidos. En pocas palabras, nuestros modelos están preparados para trabajar con la complejidad de los análisis de causa-raíz que tenemos que hacer en mantenimiento. La respuesta es no. Y de hecho, eso es lo que llamamos el efecto mariposa digital. Es decir, ¿cómo vamos a detectar con un análisis de causa-raíz, con un modelo sencillito como una red neuronal, algo que tiene su origen quizás en 10.000 kilómetros en un repuesto que se fabricó en malas condiciones? El efecto mariposa digital lo que quiere decir es que una cosa producida en un sitio a 10.000 kilómetros puede generar un efecto catastrófico en otro sitio. Y necesitamos el machine learning, la inteligencia artificial, para ser capaces de descubrir y hacer ese análisis de causa-raíz. De hecho, ese proceso en el cual nosotros tenemos que construir la historia de nuestros activos y el machine learning tiene que escudriñar toda esa historia para poder trabajar sobre ella y no hacer un machine learning con 4 datos que estoy recolectando, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la contribución real de la inteligencia artificial industrial. No se trata solo de coger 4 vibraciones y hacer una regresión, se trata de trabajar con toda la complejidad de los datos. Y para eso nosotros vamos a trabajar con el concepto de contexto, es decir, muchas veces ustedes escucharán que una máquina funciona muy bien en un sitio, la misma máquina no funciona bien en otro. ¿Por qué?
es por el contexto operativo, por el contexto de mantenimiento, por el contexto sociopolítico o geográfico. Todos esos datos que rodean a la máquina, que es la misma en el punto A o en el punto B, es lo que llamamos context awareness y situation awareness. Y la inteligencia artificial tiene que ser capaz de discernir entre esos diferentes contextos para hacer un análisis de causa-raíz adecuado. Por eso, la analítica que tenemos que desplegar es mucha y variada. Y les voy a contar un poco la analítica que nosotros vamos a ver en el mercado. Ustedes van a ver en el mercado desde la analítica descriptiva hasta la cognitiva. Y yo les voy a comentar por qué nos interesa ir hacia la cognitiva. Porque nos interesa sacar a mucha gente, sobre todo en ciertos activos del loop de decisiones. Y ahora lo hemos visto con el coronavirus. Ustedes no se pueden permitir tener algunos activos manipulados por personas, porque si las personas caen enfermas, el activo deja de operar. Con lo cual, ¿qué tipos de analítica tenemos en mantenimiento? La analítica que tenemos en mantenimiento va desde la descriptiva hasta la cognitiva, pasando por 4 tipos básicos que les voy a contar. La primera es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es cuando ustedes tienen datos y los datos son capaces ustedes de decir, este dato es diferente de este, aquí ha pasado algo. Es lo que se llama un detector de anomalías. No saben qué ha sucedido, pero saben que ha sucedido algo diferente. Puede ser un fallo o puede ser un cambio operacional. Eso es la analítica descriptiva. Puede ser un falso positivo, obviamente. La analítica diagnóstica es cuando ustedes ya saben que algo ha sucedido y saben además identificar lo que ha sucedido. Es decir, yo sé que el dato ha cambiado y ese dato además yo sé que es el fallo 1 o el fallo 2 o el fallo 3. Es decir, yo soy capaz de detectar que ha sucedido algo y de identificarlo. Importante. La analítica predictiva es lo que conocemos como el mantenimiento predictivo de toda la vida. Es decir, predecir cuándo algo va a suceder. Es decir, yo tengo un dato en unas condiciones determinadas y yo lo que quiero es ver cuánto le va a costar a ese dato volverse como el fallo 1 o como el fallo 2. Es decir, ver cómo evoluciona o cómo se propaga el modo de fallo en mi activo. Y eso es lo que es la analítica predictiva o la estimación de la vida útil remanente del RUL o lo que llamamos prognosis. Eso es la analítica predictiva. La analítica prescriptiva es un poco más compleja. La analítica prescriptiva parte del hecho de que todos los contextos operativos son diferentes. Entonces, cuando yo estoy operando la máquina en un modo duro, la máquina se degrada más rápido. Cuando yo estoy operando la máquina en un modo suave, la máquina degrada más lento. Si yo tengo unos objetivos de producción, tengo que dar una serie de parámetros de tal manera que yo juegue con la operación y el mantenimiento con diferentes operaciones, perfiles de operación, para llegar, por ejemplo, a la ventana de mantenimiento de agosto. En pocas palabras, ustedes pueden tener un activo que en un modo de operación duro no va a llegar a agosto a la ventana de mantenimiento, pero si ustedes disminuyen la velocidad o disminuyen la carga, ese activo puede llegar a esa ventana de mantenimiento sin tener un shutdown. Por lo tanto, eso es lo que se llama analítica prescriptiva, porque ustedes prescriben lo que el activo debe hacer. Y la analítica cognitiva es la analítica más avanzada, donde todo esto que les estoy contando de la analítica prescriptiva se hace de manera autónoma. Es decir, no hay human in the loop, las decisiones se toman de manera automática y por lo tanto ustedes no tienen nada que temer porque la analítica prescriptiva se va a ejecutar de manera automática. Por supuesto, conforme ustedes suben en esta escalera de analítica, lo que tienen es una inteligencia artificial más fuerte y hacia ello tenemos que tender, hacia esa inteligencia artificial. ¿Cómo podemos trabajar con esa inteligencia artificial en mantenimiento? La solución es pues gemelizar la realidad. Es decir, a la definitiva, la inteligencia artificial es una herramienta, pero yo necesito un modelo. Un modelo que me ayude a ser ese modelo que necesito para mantenimiento y para ello el Digital Twin, el gemelo digital, es la herramienta en mantenimiento ahora quizá de más front-end, más avanzada a nivel de trabajar con mantenimientos predictivos, prescriptivos y con mantenimiento cognitivo, que es el mantenimiento de más alta generación. Es decir, el mantenimiento de más avanzada tecnología en este momento es el mantenimiento que está inteligencia artificial industrial de cara
a crear gemelos digitales que van a proveer servicios. Es decir, nosotros lo que nos estamos encontrando en este momento es una fábrica totalmente gemelizada, totalmente digitalizada, de tal manera que genera servicios en base a ese gemelo digital. ¿Y cómo se genera ese gemelo digital? Bueno, pues me van a permitir que haga la comparación que el gemelo digital es como el retrato de Dorian Gray. Y seguro que muchos de ustedes o han visto la película o han leído el libro. El retrato de Dorian Gray era el retrato en el que este individuo pues hacía un pacto con el diablo, tenía un cuadro en casa que iba envejeciendo pues a diario y él se mantenía siempre joven. Eso es básicamente lo que nosotros queremos con un gemelo digital. El gemelo digital tiene que ser ese cuadro en el cual nosotros vemos el activo envejecer, pero el activo real, físico, tiene que estar siempre joven, siempre como nuevo. Y eso es para nosotros muy importante, porque el gemelo digital es un proveedor de servicios. Es decir, nosotros, el gemelo digital, mírenlo ustedes como un modelo en el cual nosotros vamos a meter los datos de costes, los datos de los sensores y los requerimientos que tenemos nosotros de operación. Y este gemelo digital nos va a dar las prescripciones y las predicciones que nosotros queremos. Va a ser ese retrato de Dorian Gray. Pero nosotros queremos predecir el futuro. Y el futuro lo podemos predecir o en base al pasado, como tienen ustedes aquí, una foto mía y una foto de cómo sería yo de aquí a unos años. Esperemos que no sea así, porque la foto la verdad es que pinta muy fea. Pero para elaborar la predicción hacia el futuro, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial actual es predecimos el futuro en base a cómo ha sucedido el pasado. Eso es un tremendo error. Y les voy a explicar por qué. Porque, evidentemente, los activos no degradan igual los 10 primeros años que los 10 segundos años. E iré a eso. Entonces, ¿qué tecnologías y qué industrias están gemelizando sus activos? Ahora les puedo decir que absolutamente todas. Empezaron los activos energéticos y los activos de transporte, pero ahora en el mundo del manufacturing, en el mundo energético, del oil and gas y en el mundo de la minería, todos los mundos industriales y de transporte están activamente trabajando con gemelos digitales. Gemelos digitales que lo que están evolucionando es de los modelos tradicionales en los cuales teníamos solo la documentación y las simulaciones hacia esos gemelos digitales que ahora les comentaré, donde las simulaciones se mezclan con datos de campo y son capaces de producir predicciones y prescripciones de muy alta calidad. Es decir, lo que nosotros tenemos que pensar es que el gemelo digital es esa caja que nosotros vamos a producir como un service provider que va a producir servicios para nosotros. ¿Y por qué digo que es una caja y es un service provider? Porque el gemelo digital, piensen que lo van a tener que hacer entre mucha gente, no solo ustedes como usuarios finales. Es algo que van a tener que co-crear los diseñadores y fabricantes con los usuarios finales. De hecho, el gemelo digital me van a permitir que les comente qué etapas tiene. El gemelo digital en mantenimiento tiene una etapa en la que necesitamos un producto conectado, es decir, sensorizado. Una vez que tenemos ese producto conectado y sensorizado, necesitamos una plataforma que tienen en el mercado ustedes muchas, como puede ser Teamcenter de Siemens, o PTC Windchill, Emerson, tienen muchísimas plataformas como General Electric Predix en todos los ámbitos. Y por último, sobre esa plataforma se generan servicios que ustedes van a demandar. Por ejemplo, quiero la predicción de la vida útil de la caja de cambios, quiero la predicción de la vida útil de esto, quiero ver qué pasaría si opero mi activo de esta manera. De alguna manera, esos son los servicios que va a ofrecerles el gemelo digital. El gemelo digital es esa réplica virtual de sus activos. Tienen que pensar en eso. Es decir, no es solo los datos que ustedes ponen en un servidor, es los datos que ponen en ese servidor junto con los modelos del activo. Y ahora iré al por qué necesitamos esos modelos juntos, no solo los datos. Un gemelo digital no es un disco duro lleno de datos de un activo. Es algo más que eso. De hecho, ustedes van a ver en el mercado dos tipos de gemelos digitales relevantes. Uno, el gemelo digital estocástico, que es un gemelo digital
de tipo probabilístico. De tipo probabilístico porque es un gemelo digital en el cual ustedes obtienen densidades de probabilidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1000 máquinas en mi mina, yo creo un gemelo digital que reproduce todos los fallos en todas las máquinas. Con lo cual, un gemelo digital está afectado por toda la población y yo lo que obtengo es la probabilidad, básicamente, de que suceda un modo de fallo o suceda otro modo de fallo. El segundo tipo de gemelo digital es un gemelo digital en tiempo real. Es decir, si ustedes tienen 1000 máquinas, lo que tendrían sería 1000 gemelos digitales, uno a uno. Y cada gemelo digital puede predecirles exactamente cada uno de los parámetros de cada una de las máquinas. Es decir, ustedes pueden gemelizar uno a uno o pueden gemelizar todos a uno. Eso es básicamente la metodología de gemelo digital que van a encontrar mayormente. ¿Para qué ustedes quieren el gemelo digital en mantenimiento? Esto se reduce a una palabra, ILS, soporte logístico integrado. Es decir, tanto en transporte, en el mundo marítimo, en el mundo industrial, en el mundo minero, ustedes lo que quieren es darles soporte logístico integrado a sus activos. Es decir, darles el mantenimiento adecuado, con la gente adecuada, con los repuestos adecuados, cuando sea necesario y donde sea necesario. Todo eso es el ILS, el Integrated Logistics Support. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a darles es precisamente a las máquinas, a través del gemelo digital, este soporte logístico integrado. ¿Y qué gemelos digitales nos vamos a encontrar en el mercado? Bueno, pues gemelos digitales en el mercado van a encontrar ustedes muchos, pero algunos son muy malos o muy sencillos y otros son demasiado complicados. Con lo cual, ustedes tienen que llegar a un compromiso de qué es lo que necesitan y qué servicio para ustedes es el más relevante. El Digital Twin, el gemelo digital más básico, es aquel en el que ustedes cogen todos los datos del PLC del autómata, lo meten en una red neuronal y cuando haya una desviación de la normalidad, obtienen un warning, un semáforo. Eso es un gemelo digital que a ustedes les va a servir para detectar anomalías, para detectar cosas fuera de rango, pero tengan en cuenta que puede ser un gemelo digital que les dé muchos falsos positivos. Sin embargo, como detector de anomalías es francamente bueno, sobre todo en cosas como, por ejemplo, aerogeneradores que tienen un régimen de funcionamiento basado en Operational Technologies, OT, que es lo que llamamos Operational Technologies, las tecnologías que están pegadas al activo, sensores, PLCs, etcétera, muy bueno. Si nosotros traemos los GEMAOs, los software de gestión de mantenimiento asistida por ordenador, y los mezclamos con esa información de los PLCs, entonces estamos mezclando el IT con el OT. Entonces estamos trabajando en lo que se llaman taxonomías y ontologías. Por no aburrirles mucho, ¿qué es una taxonomía y una ontología? Una taxonomía es cuando yo tengo mi activo desmenuzado en todas las partes. Y una ontología es cuando yo les puedo describir la historia de mi activo. ¿A qué me refiero con la historia de mi activo? Si yo he tenido que parar este aerogenerador porque he tenido una alarma y eso ha generado que yo lo paro y que compro un repuesto y que llamo a un mantenimiento de guardia, todo esto está en diferentes bases de datos. La conexión entre todas esas bases de datos con grafos u otras tecnologías es lo que llamamos ontología, porque ustedes están escribiendo la historia de mantenimiento de ese activo. Y esto es lo que se llama convergencia OT-IT, porque están trabajando con la información IT, es decir, los GEMAOs, los ERPs, etcétera, y los sistemas de Operational Technologies, que son básicamente Condition Monitoring y SCADAs. Este es el Digital Twin 2.0 y es un Digital Twin mucho más robusto, donde les requiere más esfuerzo, pero les va a dar muchos menos falsos positivos. Con esto van a ser capaces de crear unos metadata que van a poder explotar de una manera mucho más rica con la inteligencia artificial y el número de falsos positivos va a ser radicalmente menor y además van a poder predecir la vida útil mucho mejor. Sin embargo, ustedes, como decía antes, van a tener muchos datos que no son de condition monitoring y es lo que llamábamos antes datos de contexto. Cuando ustedes traen los datos de contexto, como puede ser temperatura, humedad, medio ambiente, sociopolítica, geopolítica, etcétera, entonces tenemos lo que se llama context awareness. Y cuando ustedes mezclan todos esos datos, entonces tenemos lo que se llama el Digital Twin 2.x en función de los datos de contexto que traen. Es decir, con esto... Discúlpeme.
¿Sí? Discúlpeme, me pidieron que le avise que le quedan 10 minutos Muy para bien, que vaya calculando. Disculpe, muy bien, gracias. perfecto, muchas gracias. El Digital Twin 2.x les va a permitir a ustedes poder ver predicciones de la máquina en diferentes escenarios contextuales. Es decir, la misma máquina en India, en Australia o en Perú, la misma máquina minera se comporta diferente y por eso ustedes van a poder predecir de una manera totalmente adecuada. Es lo que llamamos Context Awareness y el Digital Twin 2.x. Tengan en cuenta que los datos ustedes van a estar siempre preocupados por una cosa, por ver si pueden mirar por el espejo retrovisor hacia atrás o hacia adelante. Es decir, no casting o forecasting. Si yo solo puedo ver lo que ha sucedido, es decir, diagnosis, esto no me interesa. Yo quiero ver lo que va a suceder, forecasting. Y para ello tengo que tener en cuenta que ahora en la industria yo cada vez más necesito una prognosis y una diagnosis fuerte y sólida de tal manera que yo pueda reducir el mantenimiento preventivo tradicional. Por ello, si ustedes van a la gráfica que tienen ahí delante, van a ver que muchas veces lo que estamos recogiendo son datos de la zona de confort, de la zona de normalidad, porque nosotros hacemos reemplazos prematuros. ¿Cómo voy a poder predecir el comportamiento de mi activo en degradaciones que no han sucedido nunca si yo no sé cómo degrada? Es decir, si yo siempre reemplazo mi rodamiento cuando lleva un número de horas, ¿cómo voy a saber cómo degrada el rodamiento si nunca lo he llevado hasta fallo o tengo muy pocas unidades llevadas hasta fallo? Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que traer, no solo los datos que tenemos de campo, sino también el conocimiento ingenieril para estos datos de las zonas que desconozco, poder intuirlos, predecirlos y no hacer simplemente una regresión lineal, que sería lo que haría, o un regresor de cualquier tipo que haría un data scientist y posiblemente nos daría una vida útil totalmente errónea. Por eso tengo que combinar los datos de campo con los datos físicos. Y esto es lo que se llama modelos híbridos. Modelos híbridos es cuando yo tengo los datos de campo, que yo estoy colectando las vibraciones, etcétera, pero a la vez yo tengo mis modelos físicos para cuando yo tenga que predecir lo que sucede más allá de los datos de observación en estadios de degradación muy avanzados, poder predecirlo. Y esto es lo que se llama el Digital Twin 3.0, donde tenemos la convergencia IT, OT, que les he explicado antes, pero también ET, Engineering Technologies, es decir, el dominio de los ingenieros está ahí también para hacer el Digital Twin 3.0 mucho más avanzado. ¿Cómo yo genero este Digital Twin 3.0? Este Digital Twin 3.0, primero, no les va a dar falsas alarmas. Segundo, ustedes necesitan tener un conocimiento de confiabilidad muy sólido, por eso solo ustedes en mantenimiento van a poder gestionar este tipo de Digital Twins, y para eso lo que necesitamos es hacer un análisis de modo de fallos y con este análisis de modo de fallos ver de qué modos de fallo yo tengo datos y de cuáles no tengo datos en absoluto. De esa manera, de aquellos modos de fallo que no tenga datos, tendré que generar datos sintéticos. Es decir, yo voy a tener mi nube con una serie de Machine Learning algorithms, pero no solo eso, voy a tener también los modelos ingenieriles que me van a completar los datos que colecto en campo con los datos sintéticos de mis modelos, de tal manera que voy a poder completar aquellos modos de fallo que yo nunca he registrado o aquellas severidades que yo nunca he registrado. Esto es lo que se llama un PLM, un Product Life Management, donde el gemelo digital se produce por la interconexión, la co-creación de los diseñadores y fabricantes junto con operación y mantenimiento. De hecho, tienen que tener ustedes en cuenta que el gemelo digital no lo puede hacer solo el usuario final. Lo tiene que hacer el usuario final con los datos que colecta en conjunción con el diseñador y fabricante que tiene los modelos físicos del activo. Y de esa manera tendremos lo que se llama un PDM, un Product Life Management, con un gemelo digital que a la definitiva es eso. Es un gemelo digital en el cual convergen los modelos del fabricante junto con los datos del usuario. Y permítanme que les diga que ahí está el negocio. Los gemelos digitales 3.0 son esos negocios donde el fabricante les va a decir a ustedes: yo quiero trabajar con ustedes porque yo quiero sus datos. Tengo los modelos, deme sus datos
Y ustedes dirán, muy bien, yo tengo los datos, deme sus modelos, de tal manera que yo voy a obtener mantenimiento predictivo con ese gemelo digital y el fabricante va a obtener un mejor diseño y fabricación. En pocas palabras, me van a permitir que les diga que la inteligencia artificial industrial definitivamente es la enabling technology del mantenimiento del siglo XXI. Los gemelos digitales van a ser esa herramienta que va a articular cómo la inteligencia artificial se va a desplegar, pero esos gemelos digitales no tienen que ser solo máquinas tontas, si me permiten ustedes, de machine learning. Van a tener una composición mixta de data science y de ingeniería. Es importante que tengamos en cuenta que esos digital twins, y más ahora con esta pandemia, van a ser los digital twins que gobiernen activos críticos que van a ser desatendidos porque no podemos confiar en personas. Tengan ustedes en cuenta que hay muchos activos como energía, como transporte, que tienen que funcionar aunque no estén las personas. Y por esos gemelos digitales van a ser gemelos digitales que nos tienen que ayudar a que estos activos sean fiables y sean mantenibles. Para finalizar, me van a permitir que les diga que nosotros nos tenemos que fijar ahora no solo en la cantidad de los datos, sino en la analítica que vamos a hacer con los datos. No solo en los productos como tales, nos tenemos que fijar en el valor del servicio que generan esos productos. Y tenemos que ir a por evidencias. No podemos basarnos solo en experiencias que nos da el data science. La limitación de la inteligencia artificial, tengan en cuenta, ya para acabar, que ustedes están recogiendo muchos datos de campo, pero casi todos los datos que recogen, casi siempre, es normalidad. Y la normalidad en los datos quiere decir que no hay información. Con lo cual, ustedes cuando tengan que hacer predicciones y tengan que crear un gemelo digital, la normalidad les va a ayudar a ustedes para modelar lo básico de ese gemelo digital, pero necesitarán también el conocimiento de la física del fallo para que ese gemelo digital pueda predecir eventos que no han sucedido o severidades de los cuales no tienen registros. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no haya sido demasiado densa la charla. Quedo a su entera disposición para cualquier pregunta. Tienen ahí mi correo electrónico y, por supuesto, será un placer, como siempre, estar con IPMAN, estar con todos ustedes y durante estos 2 días quedo a su entera disposición para solucionarles cualquier cuestión que tengan. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Ha sido realmente bastante la información que nos ha soltado. Algunos temas los conocíamos, otros temas han sido completamente nuevos. Particularmente el tema de lo que se refiere al gemelo digital me ha hecho repensar unos proyectos que estaba manejando en la empresa de lo que era innovación en tecnología. Nosotros estábamos manejando el tema del IoT y del Big Data de una forma un poco más, digamos, clásica. Así que esto seguramente a muchas personas les va a dar una perspectiva nueva y fresca. Sobre todo el tema cuando mencionó del uso de la nube, porque mucha gente considera que la nube es casi absoluta, lo cual tiene su ventaja y desventaja, ¿no? En fin, por acá hay una consulta, déjeme ubicarme. La implementación de este sistema digital son básicamente para los equipos críticos o se deben hacer en forma integral en todo un proceso. Ahora realmente las plataformas que tienen de gemelos digitales en el mercado están integrando todo lo que es la fábrica, la mina y todos los activos. Es decir, es una forma holística de integrar todos los activos y gemelizar toda la planta, y luego el gemelo digital, en función de la criticidad, otorgará más o menos importancia y más o menos servicios a cada tipo de activo. Pero si ustedes van a un Team Center de Siemens, van a tener gemelizado el total de los activos productivos. Muy bien. Acá otra consulta nos participan. En la práctica, ¿qué tiempo llevaría a cursar las 4 etapas o si se pueden implementar saltos tecnológicos? Es una muy buena pregunta. Realmente depende del dominio. No todos los sectores están igualmente maduros. No podemos comparar un sector aeronáutico con un sector, por ejemplo,
minero, donde realmente la madurez en esto está costando más. Sin embargo, también les digo una cosa. En el sector minero, por ejemplo, que yo sé que ustedes lo conocen bien, o el sector petrolero, como vienen de una cultura en la cual no había, digamos, las condiciones iniciales del mundo aeronáutico, se están pegando saltos tecnológicos muy fuertes. Es decir, yo veo mucho más progreso, por ejemplo, en 2 años en el sector minero, gemelizando los activos, que, por ejemplo, en el sector aeronáutico, que llevan prácticamente 20 años haciendo esto. Es decir, que el sector minero, sectores que no eran maduros en estas tecnologías, han visto realmente los beneficios de las mismas y están entrando de manera muy fuerte en este mundo de la gemelización, y si bien tienen que cruzar todas las etapas que he descrito, las etapas las van pasando a un ritmo tremendamente alto. De hecho, yo diría que los sectores que han entrado los últimos son quizás los que más rápido están avanzando. Interesante. Aquí nos consultan dónde ya se ha aplicado, en qué industria o país. Pues les podría poner muchísimos casos, pero por ejemplo, la industria petrolera, ustedes pueden, ustedes tienen allí Petroperú, pero pues Repsol, por ejemplo, en España, yo me ha tocado gemelizar tanto plantas offshore como refinerías. En temas, por ejemplo, en temas mineros, he gemelizado minas enteras de carbón en India. Y yo diría que sectores que no estaban tan maduros realmente lo están ahora. En el sector manufacturing, por ejemplo, sector alimentación, tremendamente positivo, y por supuesto sector transporte, tanto barcos como trenes, están prácticamente todas las industrias trabajando en los gemelos digitales. Muy bien, acá hay otra pregunta. Nos dicen, para aplicar todo un PLM, ¿se requiere necesariamente un servicio de cloud terciarizado o propio por la inversión en TI? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, para aplicar todo este proceso, es necesario, se recomienda que hagamos el servicio de cloud terciarizado, o sea, contratemos un ¿Sí? service de cloud o conviene a la empresa que invierta y haga sus propios servidores con una fuerte inversión en TI. Yo personalmente en este momento iría a por una inversión propia con una plataforma comercial. Es decir, gente propia de la empresa, pero usando una plataforma comercial como puede ser la de General Electric, la de Siemens o muchas otras. Pero siempre con personal propio trabajando sobre esa plataforma. Lo que nunca recomendaría es ni tercerizar todo el proceso, porque hay una descapitalización de conocimiento brutal, ni tampoco desarrollar un PLM propio, porque son muchos años de trabajo. Eso sí me encantó, es verdad. Muchas empresas están cayendo en el pecado de que se economiza terciarizando grandemente, lo cual es verdad, pero el know-how adquirido durante quizás décadas desaparece. Y luego nadie sabe cómo se hacen las cosas o cómo se solían hacer, causando quizás un mayor impacto de lo que podría haber sido una inversión mayor. Es verdad. Esos son riesgos que se ven muy seguido en el sector. Totalmente de acuerdo. Aquí nos consultan, ¿cuál es el criterio que se emplea para hacer un gemelo digital 1-1 o un gemelo digital representativo de la planta? Interpreto que lo que quiere este usuario es el gemelo digital estocástico en tiempo real. Uno a uno es cuando ustedes tengan la necesidad, de predecir parámetros individuales. Por ejemplo, si yo lo que necesito es predecir el remaining useful life de un rodamiento específico o de una caja de cambios específica, yo tendré que hacer gemelos digitales 1-1 porque lo que quiero es saber cuándo esta unidad va a fallar. Si lo que quiero hacer es planificaciones de preventivo genéricas, entonces puedo ir a gemelos digitales estocásticos, en los cuales
Lo que hago básicamente es análisis de fiabilidad de manera global de la planta y yo generalizo los parámetros que estoy recogiendo en toda la planta. Por supuesto, eso es mucho más barato, es un camino intermedio entre el one-to-one y los análisis RAMS tradicionales, pero cuando uno tiene una flota muy grande de activos y lo que busca es optimizar solo los planes de preventivo, los gemelos estocásticos pueden funcionar. Perfecto. Ahora, aquí nos consultan, ¿qué casos de éxito conoce y cuáles son los indicadores que han tenido mejor desempeño? En Gemelo Digital me van a permitir que el caso que pongo siempre, y les sonará, es el caso de Tetra Pak. Tetra Pak es una empresa sueca que ustedes todos los días consumen algo, los Tetra Bricks, es de la empresa Tetra Pak, que está localizada en Lund. Esta empresa, donde tiene, para que se hagan una idea, unas 20.000 máquinas por todo el mundo, que se dedican básicamente a envasar en Tetra Brick leche, zumos, etcétera. Esta empresa lo que tiene son gemelos digitales en Suecia conectados con todas las máquinas que están desplegadas por todo el mundo. Lo que hace esta empresa es gemelizar y mandar el repuesto y el técnico cuando es necesario en base a lo que el gemelo digital dice en Suecia. De esa manera, Tetra Pak ha eliminado los servicios técnicos de todos los países y ha economizado tremendamente los costes de sedes comerciales. Además, tiene todo el conocimiento, como hablábamos antes, y el know-how embebido, con lo cual no hay ninguna descapitalización. Yo creo que Tetra Pak en ingeniería virtual, en ingeniería de servicio, es uno de los mejores ejemplos hoy en día. Y ahí precisamente se está hablando del tema de que el know-how no tiene que escaparse de la compañía, porque tener un gemelo perfecto sin que hayas tenido conocimiento de cómo se armó, simplemente sería que tendrías un perfecto retrato al frente tuyo, pero no tienes ni idea de cómo llegaste a ese nivel, lo cual al final se convierte en la pérdida más grande que podrías tener, es verdad. Acá mencionan, veamos, ¿es necesario monitorear todos los parámetros de funcionamiento de una máquina o un equipo? ¿O solamente debemos considerar aquellos parámetros que nosotros consideremos los más importantes para hacer el gemelo? Esa es una buena pregunta. Los parámetros que ustedes tienen que monitorear son los parámetros cuando tienen el análisis ANFE, los parámetros que les están dando información de un modo de fallo específico. Si los parámetros cuando ustedes tengan el análisis ANFE, lo que tienen que hacer es todos los parámetros que tengan, plotéenlos contra los modos de fallo. Y ahí verán todos los parámetros que les sirven y los que no les sirven. Una vez que tengan ese árbol, modos de fallo con parámetros, hay técnicas de inteligencia artificial para reducir el número de parámetros, como lo que se llama data pruning, que si, por ejemplo, tengo 10 parámetros que me indican más o menos lo mismo, yo puedo pasar un PCA, un Principal Component Analysis, y automáticamente me quedo con uno, con el más relevante. Pero hagan ese ejercicio de ANFE y variables de cara a ver qué visibilidad les da de cada parámetro y después ejecuten un data pruning. Perfecto. Acá nos están preguntando cuánto tiempo tomaría hacer el gemelo de un equipo pequeño o sencillo, como por ejemplo un compresor de gas. Muy poquito tiempo. Estamos hablando de 3 a 4 meses como mucho. Piensen que una planta o una mina de proporciones grandes se está gemelizando en 18 meses a 24 meses. Perfecto. Ahora, acá viene una pregunta sobre ya lo que es ciberseguridad. Ya nos están preguntando de qué manera este sistema es confiable en caso de que sea atacado por hackers. Es una buena pregunta. Los hackers, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que la parte IT normalmente está protegida. Lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo lo que tenemos más desprotegido, que es la parte OT, en pocas palabras. En general, los ordenadores que tienen los sistemas GMAO están bien protegidos en una oficina, pero los PLCs o los sensores de vibraciones que pueden tener por ahí o lo que sea, eso sí que está expuesto a hackers. Con lo cual, entrar por la parte de abajo de la información suele ser mucho más fácil.
Por ello, en muchos sistemas ahora se incorporan sistemas como blockchain para garantizar la información, el que envía, el que recibe y el tipo de información. De esa manera se corrobora que no ha habido ni intrusión, ni lectura, ni ningún escape de información. Es lo que más se puede hacer, pero tengan en cuenta que la vulnerabilidad mayor la tenemos ahora en las tecnologías operacionales, es decir, los PLCs y todo lo que está pegado a la máquina. Cualquiera puede ir con un USB y destrozarme la máquina. Bueno, es verdad. Ahora casi todos los equipos vienen con un puerto. Antiguamente era muy difícil que un equipo tuviera un puerto USB. A lo más de repente era un RS245, qué sé yo, pero hoy en día, si no tiene USB es Bluetooth y si no tiene Bluetooth tiene Wi-Fi. Entonces es invasible, es verdad. La última consulta sería, más que nada por el tiempo, porque la verdad es que hay un montón. Eh, en tema eléctrico, que a mí me interesa, pues soy ingeniero electricista. ¿En dónde hay experiencia en hacer estos gemelos en los sistemas para distribución eléctrica con respecto al tema del control de los parámetros, como por ejemplo es la medición de la energía, la medición para la facturación, todo lo que viene en la parte del rubro de negocio eléctrico? ¿Dónde hay una experiencia? Pues yo sinceramente en tema de redes eléctricas les puedo decir que mi experiencia personal en Europa es que es un tema muy maduro. Es decir, el tema de smart grids como gemelos digitales, les puedo decir que, por ejemplo, redes de suministro, trabajos que yo he hecho personalmente, de redes de suministro, por ejemplo, para ferrocarril, todo lo que es el tema de subestaciones, transformadores, etcétera, redes incluso smart grids urbanas, etcétera, está muy maduro. De hecho, incluso a nivel de electrónica de potencia, IGBT, sistemas de propulsión, han sido gemelizados con éxito. De hecho, me van a permitir, los sistemas eléctricos tienen una ventaja y un inconveniente sobre los mecánicos. La ventaja es que son más fáciles de modelar y tienen unos parámetros mucho más agradecidos a la hora de modelar. La desventaja es que tienen en general, como ustedes bien saben, una distribución exponencial sin memoria que hace que sean muy puñeteros, si me permiten, en lo que son las predicciones. Pero en general, el gemelizar activos energéticos es mucho más agradable que activos mecánicos porque tienen muchísimos menos grados de libertad. Perfecto, listo. Voy a quedarme con todas las consultas que han quedado en el tintero, las voy a pasar al comité para que se las pueda hacer llegar, para que las puedas responder de repente en un mail o vemos la manera. Por supuesto. Muchachos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación, agradecemos al ponente por su excelente presentación, por la claridad con la que nos ha explicado temas muy interesantes y por la paciencia y el tiempo que ha tenido pues, para estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias, ingeniero. Tenga usted una muy buena noche. Damos cerrada esta primera hora de charla. Gracias. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.